hermanos y amigos que están siguiéndonos a través del canal Río de Dios TV. Es una bendición para nosotros estar llegando a cada uno de sus hogares a través de los distintos programas que el Señor en su amor y misericordia nos permite trabajar. En esta oportunidad tengo yo el deseo en mi corazón de trasladar una serie de enseñanzas a la luz de la palabra que tienen que ver con el tabernáculo de Moisés, también conocido como el santuario de Dios. Es un temario interesante, importante para cada uno de nosotros, porque en el tabernáculo de Moisés nosotros podemos ver todo el plan de Dios a través de Jesucristo. Entonces vamos a ir hablando de cada compartimiento, de cada pieza, de cada elemento que el Señor requirió para la construcción del tabernáculo. Y nos vamos a dar cuenta que cada uno de los elementos tiene una enseñanza en la persona de Jesucristo y tiene una aplicación para cada uno de nosotros en nuestra vida espiritual. Entonces vamos a ver por acá un modelo de lo que más o menos era el tabernáculo de Moisés. Aquí podemos ver cómo este tabernáculo tenía una circunferencia que vamos a ir explicando cada elemento. El lugar conocido como el atrio, donde estaba, aquí podemos ver, donde estaba el altar del holocausto, luego el altar, la pila de lavacro, que cada una de esas piezas tiene una enseñanza que la vamos a ir desarrollando, y luego el santuario, el lugar santo, que tenía dos compartimientos, donde estaba también el lugar santísimo. En el lugar santo podemos ver ahí, aquí podemos ver el candelero de oro, que también tiene una aplicación interesante. Luego la mesa de los panes, y más adelante por allá el altar del incienso, y más al fondo el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Entonces cada uno de estos elementos tiene una enseñanza muy importante para cada uno de nosotros, y bueno, queremos invitarlo a que nos acompañe a esta serie de enseñanzas para que juntos, a la luz de la palabra, veamos, aprendamos cada pieza, cada elemento que conformaba este tabernáculo, y cómo Dios a Moisés le mostró el modelo en el monte de cómo él debía de edificar el tabernáculo, y él debía de echar a andar conforme al modelo que le habían señalado, porque cada pieza y aún las medidas que tenía el tabernáculo, todo eso tiene aplicación, porque así como en la palabra, no hay ni un detalle en la Biblia que no tenga sentido y que no vaya a tener cumplimiento. Así en el tabernáculo, cada detalle del tabernáculo tiene una aplicación para la vida espiritual de cada uno de nosotros. Entonces vamos a entrar a hablar de algunos detalles, de algunas generalidades del tabernáculo. Entonces lo invitamos para que nos acompañe. Entonces yo voy a empezar leyendo en el capítulo 25 del libro de Éxodo. Si usted tiene una Biblia ahí a la mano, abra su Biblia y juntos leamos, compartamos esta preciosa enseñanza que el Señor dejó en su palabra, que quizás los israelitas en aquel tiempo no tenían la aplicación de cada elemento, porque para ellos era una sombra. En cambio, para nosotros ya no es una sombra, sino es una sustancia donde tenemos la claridad en cuanto al tabernáculo, en cuanto a las figuras y a las sombras. En el capítulo 25 del libro de Éxodo, del verso 1 al verso 9, dice de esta manera: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel
que tomen para mí una ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Oiga esto, dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Entonces, ahí vemos claramente en la Escritura cómo el Señor pide que se haga un santuario para Él, porque el deseo de Dios era morar en medio de su pueblo. Dios siempre ha tenido ese deseo. Entonces, en el tabernáculo que por acá estamos viendo, nos muestra paso a paso el plan de Dios en cuanto a la redención del hombre. Por eso nos interesa estudiar el tabernáculo, porque también podemos ver que en este tabernáculo muestra claramente el sacrificio de Cristo Jesús, la vida que el Señor entregó por cada uno de nosotros. Ahí lo podemos estudiar con toda claridad y vamos a ir con la ayuda del Señor y dando esa enseñanza tan especial, tan profunda para la vida de cada uno de nosotros. También revela el tabernáculo a través de la simbología, de la tipología, muestra la divinidad en cuanto a su esencia, en cuanto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. También ahí encontramos esa simbología dentro del tabernáculo que es interesante conocerla. También en el tabernáculo de Moisés se puede ver claramente el proceso de Dios en cuanto a la salvación del hombre. Ahí se ve claramente. Entonces dijimos, a través del tabernáculo es Dios acercándose al ser humano por medio de Cristo, no solo con el objetivo de salvarlo, sino de hacer especialmente su morada en él. Por eso cuando Israel estaba esclavizado en Egipto, Dios le dice a Moisés: ve a sacar a mi pueblo y llévalos al desierto para que yo celebre fiesta con ellos en el desierto, porque el deseo del Dios Todopoderoso era habitar en medio de su pueblo, y por eso le dice a Moisés que levante este tabernáculo que aquí vemos, porque Dios quería morar cabalmente en medio de su pueblo. Por eso dice ahí, voy a leer ahí Apocalipsis 21:3, dice de esta manera. Usted puede leer ahí su Biblia. Dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces ahí vemos que el deseo de Dios es morar en medio de su pueblo. Entonces es importante que nosotros sepamos, conozcamos que ahora todo aquel, para este tiempo, para esta dispensación, todo aquel que reconoce a Jesucristo como su único Señor y Salvador, en ese mismo momento pasa a ser un santuario de Dios. Por eso en el antiguo pacto Dios moraba ahí en el tabernáculo, ahí asentaba su presencia. Dice que de día estaba la nube sobre el tabernáculo y hacía sombra sobre todo Israel. Ahí podemos ver las imágenes. Pero esa columna de nube de noche se convertía en una columna de fuego que iluminaba al pueblo. Pero ahí se veía figuradamente la misma presencia de Dios
que moraba en su pueblo. Entonces, y era algo glorioso, era algo majestuoso la experiencia que el pueblo de Dios tenía en el desierto, porque tenían la presencia de Dios. Pero ahora en nuestra era, la gloria es mucho mayor, mucho superior, porque ahora el Dios vivo ya no mora en un lugar hecho de manos. Ahora la presencia de Dios mora en todo aquel que ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso dice ahí en 1 de Corintios 3:16. Vamos a leer esa escritura. Ahí me puede acompañar usted a esa escritura. Hace una interrogante, dice: ¿no sabéis, dice, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dice. Entonces ahora quiere decir que ahora los que tenemos a Jesucristo como Señor y Salvador, somos la morada, somos el santuario de Dios. Entonces esto es maravilloso. En 2 Corintios 6:16, vamos a leer ahí también, dice de esta manera, 6:16, dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Oiga esto: porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces vea qué maravilloso que ahora nosotros, los que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador, somos el santuario de Dios, somos el templo de Dios. Eso es un gran privilegio. Por eso dice la palabra que nosotros, antes de llegar a Cristo, según Efesios 2:1 y 2, dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y la parte muerta de nosotros era nuestro espíritu. Solo teníamos alma y cuerpo, pero cuando llegó Cristo a nuestra vida, le dio vida a nuestro espíritu humano y nos convertimos en un santuario de Dios. Entonces este es un privilegio muy grande que a lo mejor todavía no lo hemos concebido como Dios quiere que lo concibamos, porque si tuviéramos plena conciencia de que somos santuario de Dios, entonces camináramos, actuáramos con mayor cuidado. Porque muchas veces el cristiano, cuando piensa hacer algo indebido, algo incorrecto, empieza a ver por ahí si nadie lo está viendo para hacerlo indebido, y se olvida que el mismo Dios lo tiene adentro. Por eso Dios todo lo sabe, todo lo conoce, y dice que todo lo que se haga en tinieblas va a salir a luz y va a ser publicado en las azoteas. Dice, porque Dios todo lo sabe y todo lo conoce. Entonces, por eso hay que tener conciencia, porque ahora el Señor nos enseña que nosotros somos el santuario de Dios. Entonces, allá fue una sombra, por eso estamos viendo el tabernáculo. Allá fue una sombra, pero hoy ya no es una sombra, ahora es una realidad. Ahora, lo que allá era sombra, ahora ya eso ya tiene cumplimiento. Entonces, ahora, por eso cuando examinamos nosotros cada área del santuario, por ejemplo, tenía 3 compartimientos. Estaba el lugar atrio, el santo y el santísimo. Ahí lo podemos ver. Pero eso tiene una aplicación en nuestra vida, porque en el atrio, vemos ahí el atrio, vea, no tenía techo el lugar atrio. Aquí está el lugar atrio. Lo iluminaba la luz del sol. Ahí, eso tiene que ver con nuestro cuerpo. Ya a nuestro cuerpo le cae el sol, le pega el sol. Pero más adelante, y miren, más adelante estaba lo que se llamaba el santuario, el lugar santo y santísimo. Eso representa, el santo representa nuestra alma, y el santísimo representa nuestro espíritu, porque era en el lugar santísimo donde descendía la presencia de Dios, manifestaba la Shekinah de Dios, y eso tiene que ver con nuestro espíritu humano, que es donde Cristo ha venido a hacer su morada. Entonces vea, ahí nos vemos nosotros. Pero también hay otra enseñanza preciosa ahí en el tabernáculo, porque también se puede ver ahí al Hijo, al Espíritu Santo
y al Padre. En el lugar, el atrio representa a Jesucristo, porque ahí se ve la puerta, el altar del holocausto y la pila del lavacro, que hablan perfectamente de Cristo Jesús. Y ya en el lugar atrio podemos ubicar al Espíritu Santo, aunque también se ve al Hijo ahí en toda su manifestación, pero por lo que estamos hablando, ahí se ve al Espíritu Santo. Por ejemplo, en el candelero se ve claramente al Espíritu Santo, porque en el lugar santo tenía techo. Entonces la luz del lugar santo era el candelero que representa al Espíritu Santo. Por eso dice la palabra que Él nos guiará a toda verdad, dice. Entonces es una luz para nosotros. Bueno, y el lugar santísimo, ya dijimos, representa al Padre, representa a Dios, donde ahí no había ni un foco ni una lámpara. Ahí lo que iluminaba era la misma presencia de Dios, la Shekinah de Dios. Entonces vea qué maravilloso. Estamos viendo solo algunos así detalles generales del tabernáculo, pero ahí se aplica bien. Ahí nos podemos ver nosotros. Entonces por eso al menos el Señor ha puesto en mi corazón hablar de estas cosas, porque creo yo de que algo podemos aprender que nos va a servir en nuestra vida espiritual, para que alcancemos un mayor conocimiento. ¿Para qué? Para que al tener mayor conocimiento amemos cada día más a nuestro Señor Jesucristo y veamos cómo en todo el Antiguo Testamento podemos encontrar a la persona de Jesucristo. Bueno, entonces el propósito de Dios, dijimos, con el tabernáculo era morar en medio de su pueblo, porque a través del tabernáculo Dios muestra su deseo de estar en medio de su pueblo. Entonces también dijimos que el tabernáculo es una revelación, pero es una revelación en cuanto a la persona de Jesucristo, y es una revelación también donde se ve claramente el proceso de salvación para cada uno de nosotros. Entonces por eso es importante conocer cada uno de estos detalles. Entonces también otro detalle importante dentro de lo que es el tabernáculo, a través del estudio, de la enseñanza del tabernáculo, nosotros vamos a aprender cómo entrar a la misma presencia de Dios, porque no todos entran a la presencia de Dios. A veces sabemos, hablamos de la misma presencia de Dios, pero no entramos. Entonces ahí podemos ver cómo el sacerdote empezaba a ministrar en el lugar atrio, y después con cumplir con los ritos del lugar atrio, entonces entraba aquí al lugar santo. Entonces el sacerdote empezaba a ministrar en el lugar santo, empezaba a ministrar en el candelero, que más adelante vamos a explicar cada pieza, dijimos. Luego ministraba en la mesa de los panes, y luego se acercaba al altar del incienso, preparándose para entrar al lugar santísimo, donde el sacerdote, el sumo sacerdote, se iba a encontrar con la misma presencia de Dios. Entonces, si el sacerdote no iba preparado, no iba consagrado y santificado, la misma presencia de Dios lo eliminaba, lo fulminaba en el lugar santísimo. Entonces, por eso dijimos, cada paso, cada proceso del tabernáculo nos va a enseñar a nosotros cómo entrar a la presencia de Dios. Y creo yo que si como buenos hijos de Dios, como buenos cristianos, si algo debemos de anhelar con todo nuestro corazón es penetrar a la presencia de Dios, donde está la manifestación del Dios vivo, donde realmente se van a dar los cambios en nuestra vida, los cambios que necesitamos. Entonces, porque dijimos ahí en el lugar santísimo, aquí podemos ver, mire, aquí está el arca del pacto, en donde en medio de los dos querubines que están por acá,
se manifestaba la misma presencia de Dios, y desde ese punto le hablaba Dios al sacerdote que estaba ministrando en ese lugar. Entonces por eso el sacerdote tenía que santificarse todo un año, apartándose para Dios, porque él sabía que en determinado tiempo le tocaba su turno para entrar a la misma presencia de Dios. Una vez al año podía entrar uno, mire, a la misma presencia de Dios, uno por todo el pueblo. Y ahora la bendición que nosotros tenemos es que ahora todos los días podemos entrar a la misma presencia de Dios, no una vez al año, cuantas veces querramos, y no solo el pastor o el apóstol, todos podemos entrar a la misma presencia de Dios, porque para eso vino Jesucristo, murió en la cruz del Calvario, y cuando estaba muriendo en la cruz del Calvario se rasgó la cortina que debía el santo con el santísimo, porque desde ese mismo momento, a través de la muerte y resurrección de Cristo Jesús, nos abrió el camino para que hoy nosotros podamos entrar hasta la misma presencia de Dios. Pero nos sirve aprender qué significa cada elemento que nos va a conducir a la presencia de Dios. Entonces, por eso es importante conocer, estudiar el tabernáculo, porque nos va a enseñar cómo entrar a la presencia de Dios. Y usted, que es un cristiano que anhela llenarse de la presencia de Dios, porque anhela agradar el corazón de su amado, entonces le va a servir esta serie de enseñanzas que vamos a ir dando con la ayuda del Señor. Bueno, entonces venía a mi corazón esto. Cuando David tomó el trono, cuando ya estaba en Sión para gobernar a Israel, su primer deseo fue ir a traer el arca, que estaba en un lugar de Kiriat Jearim. Pero cuando fue a traer el arca, en ese primer intento no pudo traerlo. Entonces David recomendó el arca del pacto, que para ellos representaba la presencia de Dios, la recomendó en la casa de Obed-Edom. Y dice la palabra que 3 meses estuvo el arca del pacto en la casa de Obed-Edom. Y en esos 3 meses Dios bendijo la casa de Obed-Edom, bendijo todo lo que tenía, y a todos los miembros de esta familia fueron bendecidos poderosamente. Y dice ahí la palabra, por causa del arca. Vaya, entonces quiere decir que nosotros necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces en el estudio del tabernáculo, el Señor nos quiere enseñar cómo entrar a la presencia de Dios. Entonces, otro detalle interesante en cuanto al tabernáculo, usted va a leer ahí en las escrituras cómo la construcción del tabernáculo empezó de adentro hacia afuera. El primer elemento que Moisés y los hombres que iban a trabajar debían de construir era el arca del pacto, y luego el altar del incienso, y así empezaron de adentro hacia afuera. Por eso vemos nosotros que el trabajo del Señor en nuestra vida es de adentro hacia afuera, es desde nuestro corazón. Él empieza, el Señor, a hacer preparaciones internas que más adelante se van a reflejar en lo externo. Entonces este también es un detalle interesante. Entonces estas son generalidades en cuanto al tabernáculo de Moisés. Entonces ahora vamos a ver algo interesante en cuanto a esto. Vamos a ver, ahí leímos del verso, en el capítulo 25, del verso 3 al verso 7, encontramos todos los materiales que el Señor le pidió a Moisés que debía de llevar. ¿Ya? Cada uno de esos materiales, se iba a construir todo el tabernáculo o el santuario de Dios. Entonces vamos a ver cómo cada material que el Señor pidió acá en estos versos tiene un símbolo, tiene una aplicación espiritual.
primeramente en la vida de Jesucristo, pero también tiene una aplicación para nuestra vida, ¿ya? Cada elemento tiene una aplicación celestial. Entonces, tanto los materiales como los colores tienen una aplicación en la vida de Jesucristo. Entonces, no hay ningún detalle que no tenga ningún sentido o ninguna aplicación en el tabernáculo de Moisés. Entonces dice ahí en el verso 3, dice, esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Oiga, dice, oro, plata y cobre. Entonces acá, en el oro, en la plata y en el cobre, podemos ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero también podemos ver en el oro y en la plata y en el bronce, podemos ver a Jesús, porque en el oro podemos ver su divinidad. En la plata vamos a ver la redención que el Señor vino a hacer por cada uno de nosotros. Y el bronce habla de juicio, habla de sufrimiento, porque el Señor vino a sufrir, a hacerse pecado por cada uno de nosotros. Entonces, por eso, por ejemplo, ahí podemos leer en Juan 3:14 y verso 15, dice de esta manera, vea cómo dice, así como Moisés, dice, levantó la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Vea? Dice, mire, así como Moisés levantó la serpiente de bronce, y esa serpiente de bronce habla figuradamente del sacrificio en la cruz de Jesucristo, y todo aquel que mirare con fe esa serpiente de bronce, automáticamente le era eliminado el veneno de la serpiente. Entonces es interesante porque era de bronce, por eso el bronce, dijimos, habla de juicio, habla de sufrimiento, pero ese es el sufrimiento, la obra que el Señor vino a hacer por cada uno de nosotros en esta tierra. Ahí en Isaías 53, verso 4 y 5, dice de esta manera, dice, ciertamente, dice, Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, mire, ahí está el sufrimiento que se ve en el bronce, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz, dice, mire, fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces ahí vemos claramente cómo dice, fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Entonces ahí vemos nosotros claramente cómo la Escritura nos enseña la obra de Cristo Jesús. Entonces en el oro, en la plata y en el bronce podemos ver a nuestro Señor Jesucristo, su divinidad en el oro, la redención, la operación de redención que hizo por cada uno de nosotros en la plata, y en el bronce el juicio que cayó sobre Él, porque Él se puso en nuestro lugar. Entonces ahí vemos claramente esto. Y más adelante dice también, ahí les pide azul, mire, púrpura, carmesí, lino fino blanco, dice otras versiones. Mire, eran 4 colores que el Señor les pidió, y esos colores se iban a usar en todo el tabernáculo, no iban a haber otros colores más que eso. Eso fue lo que pidió el Señor. ¿Por qué? Porque estos colores son una revelación clara
de quién es el Hijo de Dios. También vamos a ver que esos colores van de la mano con los 4 evangelios, tiene una aplicación interesante con los 4 evangelios. Entonces, aquí vamos a mostrarles más o menos estos 4 colores que el Señor les pidió, que eran colores que los iba a tener las cortinas y algunas otras áreas que iban a estar dentro del tabernáculo. Pero veamos esta aplicación a la luz de la palabra. El color azul, este color se aplica en el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan declara a Jesús como el Hijo de Dios. Entonces, porque el azul habla que Jesús es el Hijo de Dios, que descendió del cielo. Por eso el Evangelio de Juan es el Evangelio que se le conoce como un Evangelio celeste, celestial, ¿ya? Porque es un Evangelio profundo. Es un Evangelio donde, por ejemplo, cuando empieza este capítulo 1 del Evangelio de Juan, dice de esta manera, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces Juan empieza a revelar las fases del Verbo, y nosotros no en ninguna otra escritura encontramos las fases del Verbo, porque era una revelación que Dios le había dado a Juan en cuanto al Hijo de Dios. Por eso el Evangelio de Juan es un evangelio profundo, que tiene muchas profundidades en cuanto a la persona de Jesucristo. Por eso Juan presentó a Jesús como el Dios hombre, porque Juan dejó de ver a Jesús como un hombre común. Juan veía a Jesús como al mismo Dios que había encarnado. Por eso ahí se ve el color azul como un evangelio celeste, como un evangelio que vino del cielo. Y el color púrpura, este color era usado por la realeza, porque este color tiene que ver con gloria, tiene que ver con poder. Por eso vemos nosotros que antes de que Jesús fuera a la cruz del Calvario, fue vestido con un manto de púrpura y una corona de espinas, y los soldados se burlaban de él y lo llamaban el Rey de los judíos. Mas, sin embargo, en el capítulo 19 de Apocalipsis vemos que el Señor en su segunda venida va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces ahí los soldados estaban profetizando. Entonces el color púrpura sino se puede ver ahí a Jesús como Rey. Y ahí se aplica el Evangelio de Mateo, porque Mateo es el Evangelio que presenta a Jesús como Rey. Por eso vemos ahí como cuando llegaron los magos, esa caravana de magos a Jerusalén, ellos venían siguiendo la estrella y llegaron al palacio de Herodes preguntando dónde estaba el rey de los judíos. Dijeron que ha nacido. ¿Vea? Entonces eso no lo encontramos en otro evangelio. Entonces en el color púrpura podemos ver a Jesús como Rey, ¿ya? Entonces es interesante. Y luego el carmesí, que es un color rojo, eso tiene que ver con Jesús como nuestro Salvador, porque el rojo representa la sangre que Jesús derramó, porque dice la palabra en Hebreos 9:22, dice que sin derramamiento de sangre, dice, no hay remisión de pecados. Entonces era necesario que el Señor derramara su sangre para que nosotros pudiéramos ser redimidos de nuestras transgresiones, de nuestros pecados. Entonces este color se aplica
al libro de Marcos, porque Marcos presenta a Jesús como siervo, como aquel siervo que vino a entregar su vida por cada uno de nosotros. Por eso es que vemos nosotros que el Evangelio de Marcos no presenta ninguna genealogía, no habla nada acerca de la concepción, del nacimiento del Señor, nada de eso. El Evangelio de Marcos empieza literalmente a hablar de la obra que el Señor vino a hacer como siervo sobre esta tierra. Por eso ahí se aplica este color carmesí. Luego el lino fino blanco, torcido, dicen otras versiones. Esto habla de Jesús como el hombre perfecto. Y esto lo aplicamos al Evangelio de Lucas, porque el Evangelio de Lucas presenta a Jesús como un hombre perfecto. Lucas era un médico y él se dedicó, como dice ahí en el capítulo 1 de Lucas, voy a leer un poquito ahí. Dice así la escritura, dice del verso 1 al verso 3 o 4, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Porque Lucas, a través de este evangelio, iba a mostrar que Jesús era un hombre de verdad, era un hombre perfecto. Y Juan lo presenta como el Dios hombre. Entonces Lucas, por eso es que vemos que en Lucas hay una genealogía. Lucas habla de cómo se dio la concepción de María, habla del nacimiento, de la circuncisión al 8º día, habla del desarrollo, del crecimiento del Señor, porque le está mostrando Lucas que Jesús es un hombre. Entonces, por eso nosotros ahí lo vemos en el lino fino. Entonces, el lino fino también representa las acciones justas de los santos, porque por la justicia de Cristo hemos sido justificados. Entonces, en el lino fino entonces se ve también la justificación de Cristo, la perfección de los hijos de Dios, como ya lo mencionamos. Entonces, vea, es interesante que en estos 4 colores se pueda ver al Señor en sus 4 manifestaciones que se ven en los evangelios. Bueno, luego también otros materiales. Dentro de los otros materiales, vemos ahí en el verso 4, dice, pelo de cabras. Entonces, este era otro material que se iba a usar en algunas partes del tabernáculo. Y esto habla de pecado, de rebeliones, porque la cabra era el animal usado para el sacrificio por el pecado. Por eso dice ahí en el capítulo 9 del libro de Levíticos, voy a leerle ahí, dice, y a los hijos de Israel hablarás diciendo, oiga esto, tomarás un macho cabrío para expiación, y un becerro y un cordero de 1 año sin defecto para el holocausto. Entonces, el macho cabrío era para la expiación. Por eso ahí se ve al Señor, porque Jesús se hizo pecado por mí. Se ve el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Entonces el macho cabrío era una ofrenda que se presentaba por el pecado, y Jesús se presentó por cada uno de nosotros por nuestros pecados. Entonces vean las aplicaciones, son maravillosas. También dice ahí en el verso 5, en el capítulo 25 de Éxodo, dice, pieles de carneros teñidas de rojo. También esto tiene una enseñanza,
porque el carnero era el animal usado como sustituto, y Cristo vino a ser nuestro sustituto, derramó su sangre por cada uno de nosotros, y teñida de rojo. Esto habla de la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Entonces este carnero entonces representa también al Señor, porque vemos ahí en Génesis 22, vea, Génesis 22, cuando el Señor prueba a Abraham. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Entonces ahí en el carnero se ve a Cristo Jesús. Nosotros merecíamos que cayera el castigo, la ira de Dios sobre cada uno de nosotros. Por eso en algún momento nos vemos ahí en Isaac como la ofrenda. Pero miren, pero apareció el carnero, es la ofrenda que Dios proveyó, y la ofrenda que Dios nos proveyó se llama Jesucristo. Entonces por eso es que el carnero era el animal usado como sustituto. Entonces vea qué precioso, cómo cada material, cada elemento que estamos viendo como ofrenda que Dios le pidió a Moisés, todo gira alrededor de la persona de Jesucristo. Por eso es que en todo el tabernáculo, en cada detalle, vemos la obra de Cristo Jesús por cada uno de nosotros. Entonces, esto es precioso. Por eso lo invitamos a que siga viendo estos programas que ahorita estamos hablando todavía en generalidades del tabernáculo. Vamos a ir explicando despacio estas cosas que son importantes. Luego dice, vuelvo a Éxodo 25, dice, pieles de tejones. Vale. Estas pieles de tejones, su característica era que era una piel sin belleza, sin atractivo, sin color. Y también eso habla de Jesucristo, porque en Isaías 53, verso 2, dice de esta manera. Le voy a leer acá. Usted ahí puede ver en su pantalla y también puede tener su Biblia. Dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Entonces, mire, el Señor vino a esta tierra sin ninguna atracción física. Por eso esta piel de tejón que iba a cubrir el santuario, que iba a ser el techo que iba a cubrir el santuario, donde iba a pegar el sol, iba a pegar el agua, bueno, y todo eso representa al Señor, porque el Señor es el que nos protege, es el que nos cubre. Entonces, porque esta era una piel que resistía las inclemencias del tiempo. Entonces, ahí podemos ver nosotros la protección divina que tenemos, la cobertura que tenemos de parte de Dios. Entonces, esto es maravilloso. Luego dice, en el verso 5 también, les pide madera de acacia. Esta madera de acacia representa la humanidad de Jesús. ¿Por qué representa la humanidad de Jesús? Porque es una madera en el mundo que tiene la característica especial que no se pudre, que no se corrompe. Entonces esto habla del cuerpo incorruptible de nuestro Señor Jesucristo.
porque aunque dice la palabra que el Señor fue tentado en todo, pero dice fue sin pecado. Entonces habla esto de una madera fuerte y resistente también al calor. Entonces esto habla del Señor. En Hechos 2:27, voy a leer ahí, dice de esta manera, Hechos 2:27, dice: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás, dice, que tu santo vea corrupción. Por eso el Señor, por eso en la madera de acacia se ve al Señor, porque fue tentado en todo, pero no tuvo pecado, no tuvo corrupción. Luego vuelvo a Éxodo 25 y el otro material era el aceite de la unción. La unción. Nosotros vemos que cuando el Señor es bautizado y sale del agua, dice que se abrieron los cielos y descendió el Espíritu Santo como en forma de paloma sobre el Señor, y fue ungido, fue lleno del Espíritu Santo, y de ahí en adelante el Señor fue gobernado por el Espíritu Santo. Y vemos ahí en Lucas capítulo 4, verso 1, cómo dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Entonces, ahí vemos nosotros cómo el aceite también habla del Señor. Y luego dice, y también incienso aromático. El incienso tiene que ver con oración, con intercesión, con alabanza, con adoración. Por eso la vida de Jesús aquí sobre la tierra fue olor grato ante la presencia del Padre. Entonces vemos claramente cómo en cada uno de estos elementos que el Señor les pidió, y de estos elementos debían de construir todo el tabernáculo. Entonces ya vimos, mire cómo ahí se ve al Señor, nos vemos nosotros, vemos su palabra y todo esto. Entonces es interesante que nosotros podamos estudiar cada una de estas particularidades del tabernáculo de Moisés. Entonces vemos acá nuevamente, vamos a mostrarles el tabernáculo de Moisés para que usted vea ahora con esta pequeña luz que hemos dado, cada elemento, cada material que el Señor pidió y que luego iba a ser conformado para que se levantara este santuario, habla en todos los aspectos acerca de la obra perfecta, maravillosa que Cristo vino a hacer sobre esta tierra. Entonces es una bendición poder compartir con cada uno de ustedes estas generalidades acerca de la importancia del tabernáculo de Dios, el santuario de Dios, que para el pueblo de Israel representaba mucho, era algo especial, porque ellos sabían que ahí mismo se manifestaba el Dios Todopoderoso, de ahí mismo salían las instrucciones para el pueblo de Israel. Aún ellos, cuando estaban en el desierto, estaban pendientes de la columna, de esa columna de humo que permanecía sobre el lugar santísimo, que ahí representaba la presencia de Dios. Ellos estaban pendientes cada día de esa columna, porque cuando la columna se levantaba y se movía, ellos sabían que era el momento de preparar maletas y caminar, porque había que seguir avanzando hacia donde la columna los dirigía. Por eso ahí vemos nosotros cómo Dios, a través de su Espíritu Santo, en esta era quiere gobernar, quiere guiar nuestra vida, y dice, y Él los guiará a toda verdad, y la verdad se llama Jesucristo. Entonces por eso es que ahora el Espíritu Santo con el Espíritu de Cristo han hecho morada en nosotros. Pero ¿cuál es el propósito? Gobernar nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, y conducirnos a toda verdad. Por eso es necesario que nosotros nos dejemos gobernar. Ahí en el capítulo 21 del Evangelio de Juan dice esta palabra, para ir cerrando esta primera parte. Dice ahí,
Pedro dice, ahí le habla a Pedro, pero eso es una aplicación para todos nosotros. Dice, cuando eras más joven, que tiene que ver, la juventud tiene que ver con inmadureces, y dice, cuando eras más joven, te vestías, te ceñías. En otras traducciones dice, hacías lo que querías. Vaya, mire, ese es un cristiano que todavía no ha aprendido a ser gobernado por el Señor. Pero luego dice, pero cuando seas viejo, eso tiene que ver con madurez. Dice, vendrá otro, te vestirá, te ceñirá y te llevará a donde no quieres ir. Dice, ese es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo de Dios que quiere gobernar nuestra vida y llevarnos, como en este caso el tabernáculo. Aquí vemos, es Dios a través de su Espíritu Santo, es queriéndonos Él llevar, mire, hacia lo más profundo, hacia adentro, para que lleguemos nosotros aquí al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Pero para eso, mire, hay que dar estos pasos que los vamos a ir enseñando. Entonces, bendiciones, espero yo que estas generalidades del tabernáculo les sirvan en su conocimiento en cuanto a la persona de Jesucristo, y vamos a seguir hablando de los otros elementos. Bendiciones y nos vemos en el siguiente programa.